4. Capítulo que concierne a los ejemplos. Pero antes de iniciar la explicación de las ilustraciones, una vez se va a detallar lo que implica el núcleo esencial especial del debido proceso ius fundamental. Se había hecho alusión ya a que ese núcleo esencial especial de este derecho fundamental corresponde a un mínimo vital compuesto lógico-analíticamente por 3 elementos: el método, el diálogo y la justicia. Para reubicar lo que implica cada uno de estos componentes, grosso modo se va a hacer alusión a cada uno de ellos con la finalidad de realizar la aplicación a través de las ejemplificaciones. Método. Con el método se debe tener en cuenta lo siguiente: el método procesal codificado ya no es de raigambre ius positivista, sino que tiene una tendencia y un marcaje altamente neo-ius naturalista, lo que implica que el proceso se haya hecho justo, haya definido las exigencias de corrección o legitimidad o rectitud que habían sido ya aludidas. Entonces, el método ius positivista y el método neo-ius naturalista comportan, el primero, que el método se aplica por el método, es decir, el proceso por el proceso, y correlativamente en el neo-ius naturalismo ya el proceso, la norma procesal no se aplica per se o porque simplemente es la norma procesal, no, se aplica en este caso del neo-ius naturalismo. Incluso pueden escalafonarse en este aspecto y proyección el neopositivismo o positivismo incluyente, entendiendo que se admiten criterios de la ética y de la moral, pero racional y razonable, no cultural, prejuiciosa, religiosa, etc., sino una ética de lo racional y lo razonable que implique juicios universales y correctos frente a los contenidos normativos y ante la aplicación y la adjudicación, si es del caso, de las reglas que contempla el sistema jurídico. Entonces, en el neo-ius naturalismo, el proceso no se aplica por el proceso, sino que se aplica siempre y cuando el contenido de la respectiva norma procesal, en este caso penal, sea justa. Ya se había planteado que por esa razón el proceso se adjetiva y que termina en una adjetivación sustantivizada que hace de un refuerzo doblemente sustantivo el concepto del proceso en términos de lo debido y en términos de lo ius, como se explicaba anteriormente. De aquí que se plantea lo siguiente: en el proceso método ius positivista se aplica la norma procesal tal y como está programada e instalada en el cuerpo normativo escrito, sin que se permita su discusión, aun cuando su contenido de justicia sea intolerable, en comparación con la norma procesal penal neo-ius naturalista, entendida esta como que la norma procesal penal per se no va a ser objeto de materialización frente a los conflictos normativos que pretende solucionar el sistema jurídico penal hasta tanto no supere un escrutinio de justicia, en este caso de justicia constitucional, básicamente en términos de
principios y valores. Este modelo de debido proceso penal, de proceso penal justo, correcto, legítimo, es un proceso que se rige por el siguiente principio. Que importa es la necesidad de justicia que cada caso requiere. Esto significa que es una justicia casuística, especialmente. Esto no significa que se deje de lado la norma procesal penal, sino que esta norma procesal penal debe ajustarse a los cánones también de este principio relacionado con la justicia. Entonces, manifiesta como consecuencia este esquema principialístico uno derivado que implica lo siguiente, que en el caso de tensión entre la norma vista desde el punto de vista de legalidad y la justicia, en caso de que entren en colisión, se favorecerá siempre la justicia. Entonces fíjense que es diferente la percepción de la dinámica y aplicatividad de un proceso debido frente a un mero modelo de proceso de raigambre y positivista. Efectuada esta aclaración, debe especificarse lo siguiente con relación al primer componente del núcleo esencial especial del debido proceso y fundamental, del que se está hablando, que corresponde al método. Del método hay que decir básicamente lo siguiente. 1. Que ordinariamente se encuentra estatuido o codificado en textos normativos escritos. Ahora, como estamos ubicados en la tradición neo-jus naturalista, se debe tener en cuenta que esa codificación, con esos registros normativos estipulados a través de la escrituralidad, son un mínimo de proceso. No es todo el proceso como se entendía en la escolástica del positivismo, donde el código procesal respectivo agotaba la totalidad de lo normativo procesal. En el neo-jus naturalismo, que se planteó ya también como escuela, y allí una manifestación no propiamente del neo-jus naturalismo, pero sí que asume algunas posiciones filosóficas de este pensamiento, se encuentra el positivismo jurídico incluyente, que aborda la posibilidad y da el beneplácito con la finalidad que al sistema jurídico se integren ciertos esquemas de moralidad o eticidad racional y razonable en términos de principios y valores. Entonces, primera idea de lo metódico o del proceso en su vertiente nuclear o esencial del método, que el estatuto codificado o escrito es un mínimo de proceso, no es todo el proceso. 2. Entonces, si es un mínimo de proceso, una codificación, ¿dónde se encuentra la otra sección, zona, que permite complementar, suplementar lo que significa el debido proceso penal desarrollado en el Código de Procedimiento Penal? Bien, esto empieza por una variedad de criterios que definen ese mínimo procesal escrito, que se encuentra acompañado a través de tecnologías normativas no escritas. Basta ubicarnos en los artículos 2 del Código Penal y el artículo 3 de la norma procesal penal internos para entender que en el sistema jurídico nacional existe una figura denominada la constitución en bloque o bloque de constitucionalidad, y que uno de los rasgos de ese bloque de constitucionalidad es que existe un bloque de constitucionalidad escrito y un bloque de
constitucionalidad no escrito. Aquí, por supuesto, no nos vamos a referir a esta institución de derecho constitucional, tampoco a las dimensiones del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y tampoco al bloque de constitucionalidad en sentido lato o laxo. Simplemente se va a hacer alusión a esta clasificación de bloque de constitucionalidad escrito, bloque de constitucionalidad no escrito o simplemente bloque escrito, bloque no escrito. Existiendo en la jerarquía del sistema jurídico la figura superior y prevalente del bloque de la constitucionalidad o norma constitucional en general en bloque o constitución en bloque, tanto escrita como no escrita, se entiende que este paradigma permea y desciende todo el aparato normativo regente en un determinado orden social. Y teniendo eso presente, pues es definible que si una codificación en términos penales desde lo sustantivo y lo procesal exige la aplicación del bloque de constitucionalidad, naturalmente se entiende que el bloque de constitucionalidad no escrito desciende al ámbito, en este caso, procesal penal. Y es que precisamente ese bloque no escrito se conforma por una cantidad de principios, valores y reglas que no aparecen taxativamente, si se quiere, o en listados o catálogos abiertos en los textos constitucionales contemporáneos. Al no existir, pues naturalmente debe dejarse una puerta abierta por parte del sistema jurídico con el propósito de acoplar, de adaptar, de reconocer, de receptar otros mecanismos de tecnología normativa en términos del principio, valores y reglas con el propósito de definir esa necesidad de justicia que requiere el debido proceso penal. De aquí que ese mínimo proceso escrito haya de entrar en conexión y relacionarse ininterrumpida y asiduamente con ese derecho procesal penal no escrito que va a verse registrado particularmente en esas normas del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, en sentido amplio, y naturalmente aquí el bloque tanto escrito como el no escrito. El no escrito incluso puede partir del artículo 94 de la Constitución Nacional, en el entendido que aquellos derechos fundamentales o posiciones fundamentales o derechos constitucionales que no se hayan estipulados en ese título 2, capítulo 1 del texto fundamental, no entenderá que se nieguen otras posiciones fundamentales que, siendo inherentes a la persona humana, puedan derivarse de este principio. Entonces, la persona humana, junto con uno de los fundamentos del Estado constitucional de derecho, estipulado en el artículo 1 en términos de la dignidad humana, hace que enlazados la dignidad humana y la persona humana como principios constitucionales uniformes se identifican el uno con el otro, exijan normativamente una postura del sistema jurídico flexible y abierta, que incluso permita el ingreso de materiales jurídicos no escritos para poder entender el concepto, la estructura y la dinámica de lo normativo. Y el proceso penal debido no es ajeno a ello, teniendo presente que se exige naturalmente, como se acaba de decir, esa institucionalidad en términos de adjudicación del derecho, del bloque de constitucionalidad, que cuando se realiza un examen lo más aproximado en términos de intención y extensión a lo que significa particularmente el bloque no escrito, se convierte en una tarea interminable. Se ha hecho el ejercicio por quien hace esta exposición para determinar qué tan amplio puede ser ese derecho procesal penal no escrito
planteado por el bloque no escrito precisamente, y es un ejercicio inacabable. Basta acudir a los contenidos del bloque de constitucionalidad en estricto sentido y el bloque de constitucionalidad en sentido lato o blando para comprender las dimensiones gigantescas y abismales que tiene el bloque no escrito, incluso desde el punto de vista de jurisprudencia internacional, que ingresa al bloque por orden del propio sistema normativo. Entonces ese artículo 94 lo que implica es el bloque no escrito en términos de derechos humanos y derechos fundamentales, y esto permite la posibilidad que el sistema normativo se flexibilice, sea abierto y permita el ingreso de contenidos normativos en términos de principios, valores y reglas que van a fomentar y a permitir los complementos, suplementos, si se quiere, adiciones, aclaraciones, etcétera, de las normas procesales penales, como mínimo que se registran en las codificaciones respectivas. 3. El método, como había sido dicho, fundamentalmente se comprende de una forma, y naturalmente la forma a su vez origina la idea de complexión, estructura, taxonomía, moldes, medios, instrumentos, instituciones, herramientas, técnicas, y esas formas van a entenderse a través de subformas que contienen esas formas que dan una vista preliminar de lo que significa un aparato conceptual en términos de un sistema procesal penal y en general de cualquier ámbito de jurisdicción en términos procesales. Entonces se había dicho que la forma como subforma está comprendida por etapas, por subetapas, por tiempos, por la teleología de cada una de las zonas o segmentos procesales, por presupuestos, por condiciones, por requisitos, por exigencias, por cargas, deberes, obligaciones, facultades, atribuciones, derechos, garantías. Entonces, todo ese componente temático de formas es lo que componen la idea de lo metodológico en lo que significa proceso. 4. El método también va a entenderse a través de lo que se conoce como operadores deónticos. Entonces, parte del método va a reflejarse en términos de claves deontológicas en los contenidos normativos, ya sea que las normas de derecho procesal penal tengan un operador deóntico en términos de permisión, mandato u orden o prohibición. Y a su vez, las normas procesales penales también se conciben a través de suboperadores deónticos que se derivan o son consecuencia de los operadores deónticos básicos y principales de permisión, de orden o mandato y prohibición. Los suboperadores a los que se hace referencia son la constitución, la modificación y extinciones de status quo jurídicos reconocidos al interior del debido proceso penal a los distintos actores, protagonistas, coprotagonistas o si se quiere o están allí estipulados en las codificaciones respectivas los intervinientes. Entonces, estos 4 ítems marcan las pautas de lo que significa método. Fundamentalmente, todos los sistemas normativos actuales comprenden una metodología procesal penal, y en la mayoría del pensamiento jurídico occidental se ha heredado la idea que el método procesal es un mínimo del proceso codificado, escrito, pero que no ha de entenderse como todo el proceso por muy extenso que sea. Bien, ahora se hará alguna descripción relacionada con el diálogo.
Entonces tenemos el núcleo esencial especial del debido proceso y el fundamental está conformado por método, diálogo y justicia. Se va a hacer alusión a algunas ideas relacionadas con este segundo momento de ese mínimo vital del debido proceso y fundamental que hace posible la existencia, la vigencia, el devenir, la ejercitabilidad y la presencia en la fenomenología del mundo jurídico de este derecho fundamental al proceso justo. Del diálogo se debe decir lo siguiente: se ha de asumir una conciencia sobre la importancia histórica que ha tenido el diálogo y lo que significa la comunicación entre los hombres. El diálogo fue una conquista humana que inició su aparición y su desenvolvimiento en la Grecia clásica. Es tan importante tener presente esto para dimensionar lo que la historia ha acarreado, para bien o para mal, al presente, en términos de la instalación y consolidación del proceso de dialogicidad en el mundo contemporáneo, hablando especialmente en el ámbito de lo jurídico. El hecho que se haya adoptado en la Grecia clásica el modelo de la democracia se ha entendido por la ciencia de la historia como un logro de la humanidad en términos de democratización de la palabra, de reconocimiento al palabreo de todos los seres humanos, al menos los ciudadanos de la polis griega, porque la palabra, antes de ese proceso de democratización de la sociedad griega, era una palabra exclusivista, excluyente, una palabra a la cual solo tenía derecho un núcleo muy reducido de ciudadanos de la polis, entendiendo como aquellos que administraban el aspecto religioso de la misma y el componente político. Más allá de ese reducido grupo de privilegiados en el uso de la palabra, quedaban excluidos los demás. Y es que la palabra a la que se hace alusión es a la palabra con trascendencia social, incluso aquí con notoriedad e influencia tanto religiosa como política, militar, etc. Entonces, el hecho de la palabra griega haber trascendido ese egoísmo grupal de ciertas castas sociales en la Grecia arcaica hace el tránsito en la Grecia clásica para que a partir de la aplicación de lo democrático se dispare y exista un reconocimiento masivo a nivel, naturalmente, de ciertos ciudadanos de la polis, pero en una mayor extensión, para entender que el uso de la palabra ya no era privilegiada, restringida y que no pertenecía a ciertos colectivos que la administraban a su decisión y frente a sus apetencias. Entonces esa primera oleada de la usanza del lenguaje, más allá de estos privilegios que incluso llegaban a demarcar interpretaciones frente a los factores históricos de la sociedad, dimensionaron democráticamente ese palabreo para configurar diferentes modelos de vida y de justicia y apartarse del único modelo que se entendía desde el punto de vista del Estado y del derecho, incluso allí de lo religioso y de lo justo. Entonces fíjense que esa conquista de lo griego es importante porque se da un salto al que el ser humano pueda palabrear, pueda lenguajear con trascendencia decisoria. Entonces,
todo ese aparato de estructura institucional que el mundo griego definió hizo que hasta el ciudadano de la polis de menos estatus social pudiera participar activamente en asuntos de palabrancia política y del palabreo judicial, ya sea como jurado o defendiendo o acusando en una determinada causa, en este caso para que nos interesa de carácter penal. Entonces, esa concientización del mundo griego del diálogo fue un progreso que el mundo romano aplicó y que posteriormente fue acallado y monopolizado por el palabreo de la Iglesia católico-cristiana y que comienza a recuperarse hacia el siglo XVII, todavía con timidez. Tiene un disparo ideológico en el siglo XVIII, ese diálogo, ese palabreo, esa esencia democrática de la libre expresión, del hablar, de la que tanto Immanuel Kant, en qué es la Ilustración y otros textos que lamentablemente de manera incorrecta los filósofos que conocen de estos temas llaman escritos menores, en términos de el ejercicio del palabreo a través de la razón pública, de una libertad de expresión en general, pero esa libertad de expresión también se define en el ámbito del proceso jurisdiccional. El siglo XIX apoca nuevamente estas posibilidades de justicia en términos dialógicos y comunicativos. Ese apocamiento o reducción tiene una durabilidad aproximada hasta mediados del siglo XX, y a partir de esa segunda mitad del siglo XX inicia toda una revolución, una conceptualización y rescate de este tipo de episodios que habían rescatado y conquistado para el ser humano la esencia del palabreo, de lo dialógico, de lo comunicativo, de la lingüisticidad del ser humano. Ese rescate entonces originó lo que se denomina actualmente las éticas comunicativas o morales comunicativas. Éticas o morales comunicativas que se entienden desde el punto de vista racional y razonable, y no como una ética prejuiciosa de fe o de creencia, o éticas referidas a gustos, apetencias, arbitrariedades subjetivas, individuales o sociales. No tiene nada que ver absolutamente con eso. Y en filosofía general pues existen unos modelos de carácter comunicativo que hicieron curso en la historia de las ideas, de la filosofía, que llegaron a permear el ámbito del derecho constitucional, naturalmente de la filosofía del derecho, y que dieron un horizonte nuevo a la democracia constitucional, como se había ya planteado, que permea todas las facetas de la vida y que, sin duda, también influye en el ejercicio del debido proceso penal. Entonces, todas estas éticas de la comunicación, de lo dialógico, de lo discursivo, entre los cuales pudieron postularse ideas a través del pensamiento de la filosofía general con Jürgen Habermas, Karl Otto Appel, Chaim Perelman, George Hans Gadamer, el mismo Martin Heidegger, ¿no?, en filosofía general, demarcaron sin duda un derrotero que cambia el pensamiento y libera al hombre atado a un proceso positivista y riguroso donde la palabra se ataba irrestrictamente a los contenidos normativos, para que todo este ideario de progreso comunicativo se instalara en los debidos procesos penales y pudieran flexibilizarse y ablandarse. Por eso todo este esquema filosófico como teoría de la comunicación originó una flexibilidad del principio de legalidad duro o irrestricto del clasicismo positivista, y le abrió la puerta y realizó un regreso al mundo de lo valorativo, de la estimativa jurídica, con el propósito de
hacer reaparecente el mundo del justnaturalismo como neo-justnaturalismo, que se enmarcó dentro de todo ese pensamiento filosófico de la comunicación, que descendió al mundo de lo jurídico y que terminó por empapar de todo este ideario de la comunicación los sistemas procesales penales del presente. Incluso, previamente a ello, ya en la Alemania de la primera mitad del siglo XX se habían hecho alusiones por parte de los filósofos del neokantismo, de la escuela de Baden, que era como una vertiente del rescate de la crítica de la razón práctica de Kant, frente a un positivismo en general a ultranza que había abandonado esa posibilidad del mundo evaluativo o valorativo, de la validez de juicios de valor en términos científicos. Se realizó esa reevaluación y ese rescate por parte de esa escuela. Además aparece toda la axiología de Max Scheler y posteriormente su discípulo Nicolai Hartmann, y refleja una importancia, por ejemplo, del primero en el pensamiento del segundo Gustav Radbruch, que comienza a abandonar su estirpe positivista para acercarse a los modelos justnaturalistas de justicia. Tuvo esto una influencia importante, un referente en el pensamiento jurídico no solo germano sino europeo, e inician todos los procesos de reconceptualización de lo jurídico que terminan dando su alcance casi definitivo en el mundo del pensamiento filosófico mencionado con anterioridad. Entonces, todo ese esquema fue el que permitió, sobre todo el que se acaba de mencionar, la revolución implicada con los instrumentos y los tratados de nivel internacional que contemplaron contenidos axiológicos o valorativos en los textos, con la finalidad precisamente de reducir ese esquematismo ultranza heredado del positivismo en general, pero en particular el positivismo en el campo de la disciplina del derecho. Entonces fíjense que todo ese devenir había sido históricamente reclamado, todavía es reclamado, como se va a situar más adelante. Fíjense, por ejemplo, el hombre como voz, el hombre como pronunciación, el hombre como comunicación, pues es la única manera en la que el ser humano puede entrar en contacto con otros, salvo que carezca de la posibilidad de esa emisión de voz. Pero para eso está el lenguaje no verbalizado, que también es comunicación o lenguaje con el cual se puede dialogar. En todo caso, diálogo. Ya Nietzsche, filósofo alemán, manifestaba algo que me llamó mucho la atención en él siempre. A partir del palabreo griego, siempre entendió él que la única posibilidad de presencia del ser humano era que el lenguaje. Y esa idea, Heidegger, que fue un estudioso de Nietzsche, la estudia y da un rescate para dejar de lado el olvido del ser. Y en un opúsculo denominado Introducción a la Metafísica, Heidegger manifiesta la imposibilidad que el hombre salte sobre su propia sombra, ¿no es cierto?, para entrever correlativamente que el hombre sí podría incluso llegar a hacer ese tipo de saltos, pero con su palabreo. Y me encanta una expresión para que entendamos lo que significa la importancia histórica y actual de lo que significa el diálogo. Hay un filósofo suizo que se llama André de Mural, y en un texto que se titula La estructura de la filosofía política moderna,
manifiesta algo que marca lo que significa el diálogo humano y el diálogo humano procesal. ¿Qué es el hombre? Un ser que no aparece sino diciéndose. ¿Qué es el hombre? Un ser que no aparece sino diciéndose. Muy profundo porque es cierto. Y aquí se refiere a Aristóteles, a la política, el texto de este filósofo griego, en el cual manifiesta que el hombre, Aristóteles, es un ser de palabra. Entonces, André de Mural hace este ejercicio reflexivo, manifestando que ese hombre de palabra tiene su aparición única y exclusivamente cuando palabrea. Pero ya se dijo que más allá de palabreo, quien no tiene voz por alguna situación de carácter fisiológico o genético, pues puede lenguajear. Y ese lenguajeo también debe entenderse como diálogo. Entonces, todas estas referencias relacionadas con la ética de lo dialógico va a comprender lo siguiente: que si se pudiera hablar de un núcleo de núcleo, ¿cierto? Es decir, entre método, diálogo y justicia, ¿cuál de los tres es más importante? Podría llegar a decirse inicialmente que el diálogo sería el núcleo de núcleos desde el punto de vista procesal penal, un proceso sin comunicación entre los coprotagonistas del conflicto, Estado, sujeto pasivo de la persecución penal, y otros actores no secundarios, sí muy importantes, que se denominan en el derecho interno como intervinientes, deben, por supuesto, reconocer que frecuentemente deben estar en contactos comunicativos. La idea del proceso penal contemporáneo es esa, y vamos a mirarlo a continuación, previo a hacer esta aclaración. Resulta, doctores, que se había hecho la afirmación que el Estado constitucional parte de la prevalencia del ser humano sobre el artefacto del aparato jurídico. Pues precisamente toda la teoría de lo comunicacional en filosofía general definió esa manera de entender el mundo de lo humano como primario y prevalente frente al mundo de lo institucional. Y es que viene aquí una referencia muy importante a propósito de esta categoría del diálogo como parte del núcleo esencial especial del debido proceso y uso fundamental, y es la siguiente: que teniendo en cuenta esa prevalencia, el ser humano ha sido concebido dentro de la filosofía como un anthropos protógonos. Antropos protógonos, ¿no? Eso significa antropos hombre, protógonos. Proto significa primero y gonos significa creación. Entonces fíjense lo interesante de esa manifestación de principio como antropos protógonos en el entendido de hombre que inicia una creación. Es quien crea la institucionalidad. ¿Y cómo se crea la institucionalidad? ¿Normativa o no normativa? A través de decisiones. Esas decisiones están anticipadas por diálogos consensuales o diálogos de disenso, pero que confluyen en esas decisiones institucionales. Por eso la boca, el pensamiento, la discusión, el consenso, la decisión es humana de dar luz, origen
nacimiento a lo institucional normativo. Entonces, ese antropos protógonos, que es el hombre, marca estas tres pautas como mínimo dentro del contexto de lo dialógico para que siempre se tenga en cuenta este componente. Entonces, esa caracterización del antropos protógonos delimita lo siguiente. 1. Que el hombre es un principio creador o de surgencia. Es el hombre la condición de posibilidad de la existencia del derecho y del Estado, no al contrario, como se pensó siempre en los esquemas durante casi toda la historia conocida de la humanidad. 2. El antropos protógonos, el hombre que crea primero, se caracteriza por un tiempo primordial. Miren esta expresión tan hermosa. El tiempo primordial es del hombre, no de la institución que crea. Para entender y graficar un poco esto, la institucionalidad normativo-penal origina consecuencias punitivas cuyo tiempo termina privilegiándose y siendo preeminente frente al tiempo primordial de la existencia y de la vida de un ser humano, cuando debe ser al contrario. El tiempo primordial es reconocido y prevalente de la persona humana frente a la institucionalidad del tiempo subordinado de la pena, codificada e institucionalizada por el Estado. Entonces, este es un rasgo muy evidente de la inconstitucionalidad de penas de 60 años como máximo, que son penas que vulneran este criterio del tiempo humano primordial, en contraste con el tiempo institucional subordinado secundario. Porque la idea del tiempo primordial es que el hombre pueda hacerse, manifestarse, ser, estar, tener, hacer lo máximo que pueda en la corta plenitud y recorrido de su existenciario. Pero mire lo que ocurre aquí con este tiempo primordial del ser humano ante la penología. Se ve reducido de tal manera que esa posibilidad de vida se recorta. Este es el ser humano que pretende avanzar en todo este lapso. Pero ¿qué hace el Estado? Le corta ese camino, lo termina interrumpiendo, impone su criterio de tiempo institucional versus tiempo primordial de lo humano. Ese tiempo primordial también es desconocido en la institucionalidad normativa del aseguramiento procesal personal. Fíjense que las medidas de aseguramiento van extendiéndose en el tiempo y resulta que termina prevaleciendo el tiempo subordinado de lo instituido normativo frente al tiempo de lo humano, que es tiempo primordial. Entonces, ya ahí, desde ese factor, el antropos protógonos ya no es el referente principal y preeminente de la institucionalidad normativa, sino que se invierte esa relación. Y naturalmente eso es abiertamente inconstitucional por una simple razón. Basta mirar una fuente jurídica como el artículo 1 de la Constitución Política para definir que uno de los fundamentos del Estado constitucional de derecho a la dignidad humana, y se conecta con el artículo 94 que habla del principio de la persona humana, que se encuentra desarrollado en una cantidad importante de instrumentos y tratados internacionales en los cuales se plasma el principio de la dignidad humana, en qué términos, y lo mismo el correlativo de la persona humana, e incluso se reconoce también a través de momentos no
no escritos en la historia humana en las que se define esa calidad de fundamento que funda, que crea, que origina, que es principio de lo institucional normativo. Entonces, en esos términos es el segundo carácter del antropos protógonos. Y el tercero, que ya se ha hecho alusión a él, es el de la jerarquía suprema, que eso es indiscutible. Entonces, la instrumentalidad internacional expresó precisamente esa figuración de la importancia que tiene el derecho de ser hombre frente a su derecho a la institucionalidad. Vale más, es jerárquicamente mucho más importante el derecho de ser hombre que el derecho al derecho y el derecho al Estado. Es decir, la relación hombre-institución hace que el hombre prevalezca sobre lo institucional, y esa idea también demarca lo que significa un antropos protógonos. Entonces fíjense, doctores, que estos tres referentes son de vital trascendencia con la finalidad de definir a su vez esa caracterización esencialísima que define el diálogo como núcleo esencial especial, parte de ese núcleo del debido proceso ius fundamental. Y se entiende en este caso que el diálogo procesal penal en el mundo de la comunicación procesal jurídica, social, política contemporánea se diseñó para que fuera continua e ininterrumpida, para que los ciudadanos pudieran tener la posibilidad de tener un diálogo constante, directo, continuo, sin obstáculos, sin interrupciones con el Estado. El Estado, la persona humana, mi creación es el Estado. Y el Estado no podría entonces correlativamente interrumpir y cercenar, imponer silencios apabullantes que en el proceso penal definan un sujeto silente, porque entonces se convierte en más pasivo de lo que es como sujeto pasivo de la persecución penal. En el Estatuto Procesal Penal anterior, ese proceso penal garantizaba esa posibilidad maximizada de un diálogo continuo e ininterrumpido, sin obstáculos, de contactos frecuentes, asiduos, constantes entre el Estado y el individuo. Fíjense que desde el primer momento la persona era convocada al proceso penal para rendir su versión libre. En el proceso presente, el Estado procesal, en este caso con el esquema mixto con tendencia acusatoria, apabulla con el silencio procesal, con una pasividad enorme del sujeto penable o del sujeto procesado, y lo acalla en un lapso procesal bastante largo. Tiempo primordial, principio creador, el antropos protógonos, lo acalla, y esos silencios fue lo que el pensamiento filosófico general, la filosofía del derecho y la teoría del derecho constitucional quiso ¿qué? Extinguir prácticas de usanza del pasado con las cuales se habían cometido arbitrariedades por parte del Estado penal. Entonces, en esas circunstancias es que se explica el antropos protógonos, y hay que tener presente que esa cualidad de diálogo, comunicación, lenguajeo, contactos lingüísticos entre Estado e individuo, incluso entre individuos, debe plantearse de forma ininterrumpida y continua, porque mi creación, que es el Estado, como yo como individuo, como persona humana, como ser humano con dignidad humana, creo la institucionalidad. La institucionalidad es el medio y ha de servirme incluso desde el ámbito penal, aunque me persigan
para yo contar, para narrar, porque la idea del Estado penal, en este caso del Estado procesal, es que tenga un chip y una técnica que estipule lo que se denomina contemporáneamente como justicia narrativa o justicia narrante, que es una expresión, la narración, lo narrativo, definido por la filosofía general, particularmente por las éticas de la comprensión y por la filosofía hermenéutica. Entonces miren la importancia de esto. Se llevó este panorama, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8º, párrafo 1, titulado Garantías Judiciales, en los que aparece el derecho humano a ser oído como derecho humano. Y en esa norma de derecho internacional de los derechos humanos no aparece ninguna excepción a esa posibilidad de diálogos o comunicaciones interactivas ininterrumpidas y continuas dentro del ámbito de lo jurisdiccional procesal. Si se lee otro tipo de estatutos, tampoco se encuentra esa restricción. Ahora, es natural que los actos de investigación que adelanta el Estado penal pues deben tener alguna reserva o secretismo con relación a la recolección de ciertas piezas probatorias que naturalmente deben hacerse sin que se entere el sujeto pasivo de la persecución penal. Es lo obvio por la propia esencia del acto de investigación respectivo. Pero cuando este acto llega, o si no llegase, debe garantizarse esta posición ius humana del ser oído, sin excepciones y por esas razones que ha sido establecido por la jurisdicción interamericana, este derecho humano como un referente que debe ser respetado y reconocido como garantía judicial, así a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, como derecho a ser oído. Entonces, eso recoge parte del pensamiento descrito desde el punto de vista filosófico y recogido por la filosofía del derecho, el derecho constitucional, como ya se había manifestado. Bien, se debe realizar también algunas precisiones con relación al tercer elemento del mínimo vital, que corresponde al núcleo esencial especial del debido proceso y fundamental, y que corresponde a la categoría de la justicia. Entonces ya se ha hecho alusión al contenido de los categoremas anteriores. Basta hacer una enunciación de los referentes que caracterizan el contenido de la categoría justicia. El contenido de la categoría justicia va a partir de lo siguiente: que existe un vínculo entre el principio de legalidad dura y el principio de legalidad blanda, significando esto que el principio de legalidad dura se aborda en aquellos instantes en que el Estado penal decide realizar intervenciones a las posiciones fundamentales de las personas humanas en términos de derechos y garantías. En este caso se aplica el principio clásico liberal de legalidad dura, en el entendido que esta asunción de decisiones por parte del Estado con la finalidad de realizar afectaciones o intromisiones negativas a la ejercitabilidad de los derechos fundamentales y las garantías de las personas que de una u otra forma se comprometen en el ejercicio de un derecho procesal penal, ha de someterse a una rigurosidad de criterios
que establece la forma en que debe adelantarse ese ejercicio de injerencia estadual frente a las posiciones humanas e fundamentales de los sujetos humanos. Entonces, en contraste, se encuentra la legalidad blanda o no dura o flexible, y esta va a comportar precisamente lo que se manifestó con anterioridad, y es, en primer lugar, que el derecho procesal penal es mínimo y codificado; en segundo lugar, que las normas de derecho procesal penal deben ser sometidas al criterio de justicia, que se define a través de la materia axiológica contemplada en los principios, en los valores y algunas reglas establecidas en el bloque de constitucionalidad escrito, no escrito, en el bloque de constitucionalidad estricto o lato. Entonces, ese contraste de ese gran principio de legalidad constitucional que se discierne y se comprende a través del principio de legalidad dura y el principio de legalidad blanda, tiene esos referentes: que el proceso es estricto, pero también es que no estricto, es flexible, morigerado, modulado; que es estricto en materia de intervenciones a los derechos y las garantías de la persona humana, pero en el resto no puede comprometer esa legalidad dura a otra clase de decisiones, o incluso decisiones que puedan llegar a estar relacionadas con esas intromisiones que el Estado realice sobre las posiciones fundamentales de las personas, pero siempre y cuando favorezcan la posición de lo que se presume siempre en el derecho liberal y que ha sido acogido en el derecho contemporáneo como la debilidad manifiesta y notoria que tiene el individuo ante el Estado. Entonces, el principio de legalidad constitucional tiene esas dos aristas: en primer lugar, la de la legalidad dura, y en segundo lugar, la de la legalidad blanda. La de la legalidad dura aparece, por ejemplo, en el artículo 121 de la Constitución Política, y aparece desarrollada en la jurisprudencia de la alta justicia interna, manifestando, entre otras cosas, que este tipo de restricciones tienen que someterse a este principio de legalidad duro, que encarna que las normas que posibilitan o facilitan al Estado penal esas intromisiones deben ser claras, escritas, excepcionales, especiales, tienen reserva legal, no admiten interpretación extensiva, ni analógica, ni deductiva sobre interpretación literal, y básicamente que son sometidas a las reglas del principio de clausura del sistema jurídico. Existen, por supuesto, otros elementos que conforman el principio de legalidad dura, pero esto sirve de referente para entender a lo que quien habla se refiere con legalidad dura. Y la legalidad blanda precisamente es la morigeración del contenido de esta estructura que contiene la legalidad dura, y hace que la legalidad blanda sea reconocido en los estatutos normativos contemporáneos. Y aunque no apareciera estatuido por escrito en las codificaciones procesales penales, sería en todo caso una presunción constitucional de derecho que los ablandamientos o morigeraciones del debido proceso contemporáneo y de los sistemas con tradición y pensamiento occidental han de sujetarse también a esa modulación o a esa atenuación de la rigurosidad de los procesos penales, de los contenidos normativos, de los trámites de proceso penal en el mundo contemporáneo. Entonces, establecido ese parámetro, la justicia contiene estos componentes. 1. Se caracteriza por la presencia, y estamos hablando por supuesto de esa relación laxa entre legalidad dura y legalidad blanda, por la aplicación del principio de proporcionalidad. Fíjense que ha sido una insistencia desde 1995 en el Tribunal de Justicia Nacional, que estipula la necesidad que cualquier tipo de decisión que se asuma en el ámbito y desarrollo del proceso debido penal debe someterse al examen o escrutinio del principio de proporcionalidad con sus tres elementos de adecuación o idoneidad,
necesidad, subsidiariedad o alternatividad, y el principio, subprincipios, juicio de valor de proporcionalidad en estricto sentido, balanceo o ponderación simple. Resulta que aquí el test de proporcionalidad va a realizar un balanceo entre una ecuación que se define del siguiente modo: un estado que debe ser igual a la dignidad humana dividida por los derechos fundamentales de la igualdad y de la libertad. Fundamentalmente lo que hace el principio de proporcionalidad es establecer que se mantenga ese equilibrio, esa ecuación entre Estado, dignidad humana, libertad e igualdad. Entonces, el principio de proporcionalidad, que es un test constitucional y principio, por supuesto, de esa jerarquía fundamental que permite graduar, modular, establecer si existe una compatibilidad entre la decisión tomada por el Estado penal con relación a determinadas atribuciones que se permiten jurídicamente frente a posiciones y usos fundamentales en términos de intervenciones de derechos fundamentales humanos frente a la persona humana comprometida en un caso penal. Un segundo aspecto que define esta justicia es precisamente lo concerniente a los moduladores de la actividad procesal. Como este esquema de justicia basta examinar, ¿no es cierto? Basta examinar el artículo 27 de la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal de Colombia, para que se defina que los operadores jurídicos en todos los ámbitos del trámite del proceso deben someterse a criterios de ponderación, de necesidad, para evitar excesos contrarios a la justicia. Eso parafraseando esa norma. Entonces fíjense que esos moduladores implican la posibilidad que la norma procesal no puede llegar a aplicarse positivistamente en el entendido que la norma se aplica porque es así. Dura lex, sed lex, desciende al caso concreto, aunque esa aplicatividad de la norma acarree consecuencias jurídicas indeseables, injustas e intolerables incluso. No ese es el caso, lo que significa modular incluso en el castellano más elemental, en la naturaleza del lenguajeo del castellano, implica que graduar. Entonces lo que significa la modulación en términos de la actividad procesal es la modulación, la graduación del contenido de las normas procesales en términos de la justicia de la norma, que ha de apropiar ese principio de justicia para poder descender a la sed y necesidad de justicia que requiere el caso. Bien, el tercer punto tiene que ver con la definición de la aplicación de otros referentes de legalidad constitucional, para entender lo que significa justicia en términos de legalidad blanda. Ese contraste entre legalidad blanda y legalidad dura. Entonces aparece lo siguiente: un referente de ablandamiento o modulación del debido proceso penal, por ejemplo, se encuentra en el principio norma rectora estipulada en el artículo 5 de la norma procesal penal interna, que establece que los juzgadores en general deben orientarse por el imperativo de la verdad y de la justicia. Entonces, como objetivos del desarrollo y de la definición de un debido proceso penal, tanto la verdad como la justicia pues terminan siendo sin duda parte de la teleología que representa y refleja los mecanismos y las tecnologías procesales en el mundo del presente. Entonces, la manera como se puede determinar ante la aplicación de una norma procesal puede llegar a obstaculizar la aplicación y reconocimiento de este fin de la verdad, o llegar a interrumpir, torpedear, generar obstáculos también a la justicia que ha de representar la adjudicación de la respectiva norma de derecho procesal penal frente al caso.
Entonces es un referente de ablandamiento sin duda, porque hay unos márgenes de discreción racional y razonable y además un ámbito de aplicación de principios test de nivel constitucional para definir si determinada norma procesal penal, al ser aplicada, interrumpe, obstaculiza cuando desciende en el proceso de adecuación típico normativa procesal la verdad y la justicia. Ese es un mecanismo de ablandamiento. Otro es uno muy particular, que se define no propiamente en el Estatuto Procesal Penal, sino en el artículo 12 del Código General del Proceso. El artículo 12 aquí se hace alusión como consecuencia de la posibilidad de integrar esta norma de derecho procesal general al derecho procesal penal a través del artículo 25 de este último estatuto, como norma de integración que permite prever lo siguiente en los eventos en que esto llegase a ocurrir. Ese artículo 12, que es un ejemplo de ablandamiento o morigeración, es decir, una expresión de la legalidad blanda, aparece manifestando que ante vacíos normativos, particularmente esta proposición jurídica, ante vacíos normativos, el otro es deficiencia, pero vamos a ubicarnos en el vacío normativo, una laguna o una no regulación determinada en el derecho procesal, hace que el juzgador ante esa laguna, vacío o no regulación de una norma procesal penal frente a determinado evento o circunstancia que requiere decisión del debido proceso penal, deba proceder del siguiente modo: el adjudicador de justicia. 1. Que aplique la analogía procesal. 2. Si no es posible la aplicación de la analogía procesal, entonces debe construir la respectiva norma procesal, en este caso penal, a partir de principios constitucionales, aquí entendiéndose como principios, valores y reglas constitucionales, y naturalmente incluyendo el precedente judicial y los principios generales del derecho procesal, y enfocar y determinar entonces el constructo normativo que sería aplicable al caso a partir de la preexistencia de esos principios, tanto constitucionales como generales del proceso. Entonces esto es una manera que le permite al juzgador, al adjudicador de justicia, definir una problemática ante una laguna, vacío o no regulación de una situación procesal en un estatuto normativo frente a esta posibilidad. Esto es una situación que llama la atención en el entendido, que es una muestra más de la legalidad blanda, pero también de la existencia de un derecho procesal penal, en este caso no escrito, y además ilustra que el derecho penal, procesal penal, no se agota en la escrituralidad, sino que ese es el mínimo de debido proceso penal que se garantiza con la finalidad de tramitar un conflicto penal que compromete el statu quo de inocencia de una persona humana. Teniendo entonces esto presente, se hace necesario ya entrar propiamente en los ejemplos. Entonces se tiene, primer ejemplo, pues el más evidente: tiene actividad de defensa el sujeto pasivo de la persecución penal llamado indiciado o indagado durante la fase de indagación preliminar. Respuesta: no. Aquí entendido como actos de defensa que el indagado o el indiciado puede ejecutar en ese lapso, en contacto directo con el Estado penal, mientras este Estado penal indaga. Como no se puede hacer, ni siquiera enterándose, porque si se llegase a enterar, entonces se recuerda que el sujeto pasivo de la persecución penal única y exclusivamente tiene la posibilidad de la copia de la denuncia, y pues eso ayuda en cierto modo, pero eso no activa ningún ejercicio de defensa al interior del propio proceso y del propio Estado penal. Entonces, ante esta situación, basta preguntarse frente al método
diálogo y justicia así, grosso modo, lo siguiente. Constitucionalmente está establecido en el núcleo esencial especial del debido proceso y uso fundamental un método, sí. Y eso que es dubitativo, el método hace explícito que en la fase de indagación preliminar, por un lado, no existe descubrimiento probatorio y por otro lado, y como consecuencia de ese no descubrimiento de evidencia, no se pueden ejecutar actos de defensa ante el órgano de la persecución penal cuya titularidad ejerce en materia de indagación preliminar contra un indagado e indiciado. Ahora, si lo tiene a bien esa institución de persecución penal, convocará a ese indagado o a ese indiciado a un interrogatorio que ese método ha llamado interrogatorio a indiciado. Entonces, no se ejercen actos de defensa porque no hay descubrimiento y si hay algún acto de defensa será único, puede diferirse en varias sesiones, pero único en todo caso en términos de interrogatorio a indiciado. Sin duda que desde el punto de vista del método no habría ninguna discusión y este primer elemento categorema del núcleo esencial especial del debido proceso y uso fundamental se satisface. Pero viene el diálogo. El diálogo viene entonces encaminado al derecho humano a ser oído de manera continua e ininterrumpida, lo cual significa que el sujeto pasivo de la persecución penal esté ininterrumpidamente en contactos directos, materiales, eficientes, eficaces, que le permitan dialogar con el Estado penal a través de la fórmula del núcleo esencial del debido proceso probatorio, que está conformado por los factores de hecho, sujeto, prueba y norma. Y resulta que eso no es posible. Entonces, en este espacio, así, haciendo una descripción muy somera, pues naturalmente este segundo categorema desde el punto de vista del núcleo esencial del debido proceso estaría negado, desconocido, haciendo que el Estado imponga un silencio anulante, neutralizante, apabullante, que toca el núcleo esencial del debido proceso. Y haciendo una intervención directa al núcleo esencial que está prohibida constitucionalmente, pues naturalmente estamos hablando que esa manera de comprender y actuar en el debido proceso durante la indagación preliminar es inconstitucional. Ya es suficiente para determinar que si se carece de diálogo durante la fase de indagación preliminar, pues estamos ante un proceso quizás o un trámite procedimental, pero no ante un debido proceso penal constitucional. Ahora vendría la justicia. Habría que determinar que si el método se satisface, que el diálogo no, pues como por hacer el ejercicio. ¿Por qué razón esa carencia de diálogo involucra la justicia? Y se involucra la justicia porque la justicia, ya dijimos, que a partir del test de proporcionalidad de los moduladores del derecho procesal equilibra la ecuación entre Estado igual, dignidad humana dividida entre igualdad y libertad. Y naturalmente haciendo el ejercicio discursivo que sería más extenso, pero para resumirlo, se definiría que aunque exista el método y no se garantice el diálogo, lo que aparece allí es una desigualdad entre Estado y persona humana, ¿no es cierto? Lo que ya sería per se injusto y por tanto definitorio de esa injusticia, de una inconstitucionalidad por la consecuencia discursiva de ese categorema. Y frente a la libertad, pues sencillamente hay un cercenamiento, porque el sujeto no es libre de expresarse al interior de este Estado penal que lo persigue, y tampoco se ha justificado por ese Estado penal porque esa restricción es admisible constitucionalmente para entender que yo tengo que callar, que no me pueden escuchar al interior del aparato penal
y que tengo que esperar hasta cierto momento procesal penal para enterarme del contenido de la evidencia, para dialogar propiamente desde el punto de vista jurídico. Ese silencio impuesto es inconstitucional porque no tengo la libertad de acceder a la administración de justicia, porque es un derecho fundamental. Entonces, en ese sentido, la categoría justicia no quedaría satisfecha, ese escrutinio, en este caso el núcleo esencial, no se cumpliría porque habría una injusticia por no libertad, una injusticia por no igualdad. La consecuencia de esto sería que el sujeto pasivo de la persecución penal es indigno. No se trata como fundamento, sino como medio, no es fin, sino cosa, o resulta objetualizado con una preeminencia del Estado. Aparte de eso, que también termina aquí desconociéndose, el hombre como creador de la institucionalidad, el criterio del tiempo primordial del ser humano sobre el de la institución que se invierte en un caso como estos, y el reconocimiento, también acuérdense, del antropos protógonos en términos de superioridad jerárquica frente al artefacto normativo estatal. Un ejemplo segundo sería el de la imputación, ¿no? Que es casi traer a colación muchos de los argumentos referidos en el primer ejemplo. En la imputación procesal como acto de comunicación, el problema está ahí, que es un acto de comunicación unilateral del Estado, en el cual la defensa no puede realizar ningún ejercicio en el acto de imputación, y realmente aparece en ese acto claramente la inexistencia, desaparición de dos categorías de ese núcleo esencial especial del debido proceso penal, y es fundamental, que únicamente garantizaría el método, pero no el diálogo, porque el diálogo es precario, el diálogo es reducido apenas a entender con un sí o con un no. Si el sujeto pasivo de la persecución penal ha entendido la imputación y si la acepta o no la acepta, o de parte de la defensa científica o técnica para definir una claridad acerca del contenido de esa comunicación en términos de imputación. Es un diálogo también que sujeta, subordina la posición de la persona humana sometida al ejercicio, fíjense de la expresión, sometida a la persecución penal, y esto hace que ese antropos protógono no esté reconocido en este caso, ese derecho humano a ser oído del artículo 8 que se ensambla en la categoría de dialogicidad, y la justicia, que precisamente radica en la expresión de lo debido. Recuerden que debido proceso es proceso ¿qué? Justo. De ahí es que surge esta categoría de la justicia, del propio nomen iuris, del proceso como debido, como justo, como correcto, como legítimo. Un tercer ejemplo tendría que ver con la medida de aseguramiento. No hay audiencia en la que se especule con palabras como la medida de aseguramiento. Entonces, ¿existe un método para tramitar la audiencia? Sí. Es decir, que el núcleo esencial especial del debido proceso es fundamental, satisface ese primer elemento del núcleo esencial especial. En términos de diálogo, claro, hay intensas discusiones de horas y horas, incluso sobre evidencia que descubre la Fiscalía a propósito de la pretensión procesal de intervenir la libertad y es fundamental de una persona. Pero la pregunta es, tanto de la Fiscalía, la defensa y el juzgador de garantías, es si en el fondo, en materia de las finalidades, no en tema de autoría y o participación, sino en materia de las finalidades, y particularmente la finalidad del peligro de reiteración o el peligro para la comunidad, es realmente un diálogo estrictamente jurídico. En esos diálogos, en cuanto a las finalidades, lo que hace es atarse a la autoría y o participación, que termina de alguna manera valorando doblemente un aspecto para justificar el componente de las finalidades, lo cual realmente es incorrecto porque pone en una situación de indefensión
al sujeto pasivo de la persecución penal que ante un ejercicio de conexión inferencial en esos términos no tendría jamás la posibilidad de defensa. Y realmente lo que se hace cuando se plantean ese tipo de juicios inferenciales entre autoría y o participación y las finalidades de la medida de aseguramiento, lo que se hacen son reales juicios especulativos. Y no entiendo la razón por la cual se ha legitimado esa manera de operativizar la discusión y el debate jurídico procesal penal de la cautela personal, en el entendido que el derecho fundamental a la prueba tiene un núcleo esencial. El derecho fundamental a la prueba tiene un núcleo esencial, que es igual a la suma de estos componentes. Ya se había mencionado, sujeto más hecho, más prueba, más norma. Eso es el núcleo esencial. De ahí agregue lo que quieran, pero es el núcleo esencial del debido proceso. Lo que no se entiende es que en el campo de las finalidades, para demostrar cómo peligra la prueba, cómo peligra la comunidad, cómo peligra la víctima, ¿no es cierto?, es que no se pruebe ese peligro, o al menos a través de evidencia circunstancial o indiciaria. Es decir, cómo justificar que uno de los elementos que comprenden el núcleo esencial del debido proceso probatorio, que es sujeto, hecho, prueba y norma, en el aspecto de prueba, desaparezca, se desinstale del discurso de la medida de aseguramiento. Entonces, no postular la implicación de la probanza de las respectivas finalidades que se puede hacer por parte de la Fiscalía implica que el palabreo de allí se origine a través de especulaciones. La etimología de la expresión especulación es speculum, que implica espejismo de irrealidades. Imagínense esa conexión de esa especulación en un término técnico que se llama prognosis, diagnosis, ¿no? Diagnóstico, pronóstico. Un ejercicio especulativo que compromete incluso a la Fiscalía, pero compromete mucho más el ejercicio discursivo del oponente a la imposición de hacer aseguramiento personal. Entonces, teniendo esto presente, pues la cuestión que hay que decir es lo siguiente: ¿existe un método que regula la discusión sobre la imposición o no del discurso de medida de aseguramiento? Sí, pero el problema está en el diálogo, porque todo el mundo habla, pero es un diálogo irrelevante jurídicamente, porque es pura especulación, puro palabreo sin fundamento probatorio, entendiéndose aquí fundamento probatorio en términos de las finalidades de la medida de aseguramiento. Y eso no es un problema de nuestros fiscales, sino lamentablemente ni de nuestros jueces, sino un problema, y tampoco de los defensores, por supuesto, de la manera como está diseñada y leída la norma procesal penal. Ahora, la pregunta es, como no se satisface el escrutinio de este componente del núcleo esencial del debido proceso fundamental, es naturalmente pues que eso es injusto, que puede haber una igualdad de palabreo, una libertad de palabreo, pero el problema es que entre abogados, o mejor en derecho, se dialogan los sujetos procesales o incluso en el mundo no procesal, ¿no es cierto?, a través de un intermediario epistémico. Ese intermediario epistémico que está aquí en la mitad, ¿cierto? Van a suponerlo aquí en la mitad. Ese intermediario epistémico se denomina prueba. Prueba sobre sujeto, prueba sobre un hecho, prueba de la misma legalidad de la prueba y prueba de norma, es decir, de los contenidos estructurales de la tipicidad procesal penal de cada una de las finalidades estipuladas nomológicamente en la institución jurídico procesal penal de la medida de aseguramiento. Entonces se borra ese intermediario epistémico aquí a la mitad y me queda que pues una conversación, una tertulia o
discusión con disenso, sin argumento probático esencial. Se rompe el esquema jurídico y por mucha libertad de palabra que haya, por mucha igualdad de palabra que haya, por mucho equilibrio de palabreo entre Estado, dignidad humana, igualdad y libertad, pues sencillamente es un palabreo insuficiente, porque la igualdad, la libertad y esa ecuación dignidad humana, libertad e igualdad junto con el Estado debe satisfacer el núcleo esencial del debido proceso probatorio, que ya se ha manifestado, pero una vez más se va a reiterar en términos de sujeto, hecho, prueba y norma. De manera tal que en esa dinámica de esa institución aparecerá que es inconstitucional esa práctica porque compromete la esencia, el contenido material y sustancial, que recuerden que por ser núcleo esencial es intocable, intangible, no se puede modificar negativamente, ni transformar, ni degenerar, y menos extinguir desde el punto de vista constitucional, porque sencillamente no existiría el derecho. Existiría otra cosa, pero no derecho fundamental al proceso justo. Bueno, otra ilustración podría ser una cuarta, indicándose en términos de la apelación penal. Vamos a plantearla en abstracto sin tanto detalle normativo. Piensen en lo siguiente: no es lo mismo apelar una sentencia y vamos a hacer el ejercicio única y exclusivamente como se exige en el derecho interno desde el ámbito escrito, no la posibilidad de apelar oralmente, sino desde el punto de vista escrito, que parte de un lapso de proceso, ¿no?, en la cual se presenta, dentro de ese tiempo se presenta la respectiva apelación, que es un término de 5 días hábiles contados desde el día siguiente a partir de la lectura del respectivo fallo, y naturalmente dentro de esa lectura de sentencia haber interpuesto el respectivo recurso de apelación contra esa decisión jurisdiccional. Entonces aquí la idea es que se tienen 5 días hábiles. La pregunta es la siguiente, para determinar en ciertos casos si se afecta o no el núcleo esencial, es lo siguiente: es lo mismo construir y presentar una apelación de un caso complejo a un caso menos complejo. Vamos a plantearlo en abstracto, cuantitativa y cualitativamente en abstracto. Un caso aquí complejo cuya sentencia judicial tiene plasmado un pensamiento jurídico fáctico y probatorio, vamos a suponerlo así, porque ha existido naturalmente en 1500 folios de razonamiento fáctico, jurídico y probatorio, y en este, que es menos complejo, de 40 folios o páginas en materia de pensamiento del juzgador fáctico, jurídico y probatorio. Fíjense, si se aplica una igualación en el tratamiento de dura lex de los casos, a este litigante le correspondería presentar la apelación penal en 5 días, y a este también le correspondería hacer lo propio en las condiciones descritas. Entonces viene la pregunta: pero ¿es viable que en el caso complejo el operador jurídico pueda, a petición de parte, decidir si duplica el término de la apelación en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, con el propósito que tenga un tiempo más razonable, con la finalidad de confeccionar y presentar una apelación seria, idónea, integral, propia de una defensa adecuada? Bueno, 10 días hábiles
vamos a suponer que se aplica esa norma jurídica que dice que es excepcional, pero no debería ser de ese modo, porque existe en el programa constitucional el artículo 29 que habla que la persona tiene derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, lo cual quiere decir, a contrario sensu, que hay dilaciones justificadas que ameritan que se prolonguen los términos del proceso. Entonces resulta que una apelación en estas condiciones de espesura fáctica, jurídica y probatoria, en determinados casos, según la complejidad del asunto y el número de involucrados y la cantidad de prueba, merecería un tiempo mayor a esos 10 días hábiles. Ahora, ¿se puede pedir más allá de eso? Claro, sin duda. Recuerden que el proceso penal es mínimo, el escrito, y además es un proceso penal morigerado, modulado, y aquí se aplica el principio de legalidad blanda. Y este criterio de la duplicidad de términos para permitir la entrega de la apelación confeccionada a los 10 días puede incrementarse en un tiempo adicional que razonablemente puede ser propuesto por la respectiva parte y decidido por el juzgador de instancia. Y en estas condiciones hay que decir lo siguiente: hay unos moduladores que comprenden el propio artículo 29 de la Constitución, que plantea que lo que se reprocha en un proceso son las dilaciones injustificadas. Luego no existiría un reproche constitucional si la dilación es justa. Esa dilación justa no tiene ningún término en particular para definir que se reduzca única y exclusivamente en el desarrollo legislativo que duplica ese término para presentar la apelación penal. Y el otro criterio modulador es el principio constitucional del plazo razonable, que se encuentra estipulado en el artículo 8º, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollado jurisprudencialmente en el Tribunal Constitucional Interno. Entonces, en estas condiciones, esos moduladores involucrarían los 5 días, la duplicidad de 5 días, y podrían ir más allá de esos días con la finalidad de permitir un diálogo procesal adecuado. Imagínense que le correspondiera, porque ha pasado, a litigantes que tuviesen que asumir una decisión judicial extensa, cuantitativa y cualitativamente, y que tengan que presentar a los 5 días el respectivo escrito. No alcanzan ni trabajando las 24 horas del día para presentar un esquema de diálogo, en este caso escrito, porque se dialoga por escrito también, ¿no? Así lo reconoce incluso un filósofo hermenéutico italiano, Vincenzo Vitiello, que habla que lo que significa texto implica lo escrito y lo no escrito, lo oral y lo escrito. Entonces, ese texto escrito es un diálogo con el Estado, porque va a haber una instancia superior que va a reexaminar el caso, tal y como fue analizado y definido por la primera instancia, y como autoridad de Estado penal se interlocuta a través de ese escrito y a través de la sentencia de segundo grado que se va a emitir por el siguiente adjudicador ad quem. Entonces, esa posibilidad demarca que puede haber una corrección de ese método que está allí establecido. ¿Para qué? Para corregir el diálogo deficiente que acarrearía que en un caso complejo se exigiera ineludiblemente esos 5 días. Naturalmente vamos a partir del caso en que no se acepte esa morigeración, ese ablandamiento, ese principio de legalidad dura en este caso. Pues basta hacer una comparación hipotética entre un caso complejo y uno menos complejo para definir la distancia en términos de igualdad, del palabreo, del proceso de dialogicidad, para entender que constituiría una injusticia. Y aquí nos referimos a esa categoría en términos de desigualdad, de una libertad demasiado restringida en términos de la palabra y de acceso a la justicia para ser humanamente oída. Entonces, en un caso complejo no podría
una persona condenada, supongamos el caso, ¿por qué no absuelta? Si sale derrotada la fiscalía, tener un tiempo mucho mayor para efectos de lograr que el Estado penal en el segundo grado humanamente escuche, oiga las reclamaciones impugnatorias de cualesquiera de los actores que integran la dinámica de la discusión y debate en el desarrollo del debido proceso penal. Entonces esto es indispensable tenerlo en cuenta. Entonces, si no se aceptara esa morigeración, entonces tendríamos un método, sí, ahí está establecido, pero sería inconstitucional el diálogo, porque no permitiría humanamente ser oído como tiene que ser. Aquí habría un diálogo reducido en el tiempo que afectaría cualitativamente la postulación de los cargos o de los disensos que tiene la parte legitimada para la apelación. Y ese tiempo reducido hace precario el diálogo en un caso complejísimo. Y sería injusto, naturalmente, porque no habría una igualdad, libertad, es decir, la ecuación de la justicia entre Estado igual a dignidad humana, dividida la dignidad humana entre igualdad y libertad, haría que se derrote este extremo de la ecuación de la justicia y prevalezca el Estado como un método a nivel dispositivista, asumiendo como si el método fuera el todo del proceso, olvidando que el proceso codificado es un mínimo. Entonces fíjense cómo opera el núcleo esencial del debido proceso ius fundamental en el ámbito constitucional. Quinto, corresponde al último capítulo, que es muy corto, la conclusión. Se concluye entonces que el debido proceso ius fundamental, hablándose en general y en particular el debido proceso ius fundamental en el ámbito de la jurisdicción penal, establece un panorama general conformado por todos los derechos y garantías del artículo 29 de la norma fundamental como mínimo, y por otra parte se depura ese concepto nuclear y esencial del debido proceso ius fundamental entendido a través de la triada método, diálogo y justicia. Ese método, diálogo y justicia se extrae del método que tiene que referir como un mínimo de codificación, de regulación escrita para permitir la ubicación del desarrollo del proceso. El diálogo que deviene, entre otras fuentes normativas, del artículo 8, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el desarrollo que la jurisdicción interamericana ha efectuado con relación a este derecho humano a ser humanamente oído, se refleja allí y de allí aparece esta categoría. Y la justicia porque determina el propio nomen iuris del derecho constitucional al proceso debido, que es proceso justo, proceso correcto, proceso legítimo. Además, que a través de un ejercicio analítico, de análisis del lenguaje, como método filosófico, se estableció una cantidad de decisiones de las altas corporaciones de justicia internacionales en los cuales se enfocaban con frecuencia estos tres elementos, no expresamente hablando como núcleo esencial, sino identificando lo que comporta el debido proceso. Pero se hizo este ejercicio con la finalidad que la identificación de un problema jurídico en términos de vulneración al debido proceso, penal en este caso, obedeciera algo más concreto y específico, es decir, que en los planteamientos de pretensiones procesales en las que se invocara conculcación a esta posición ius fundamental no fuera abstracta y difusa, partiendo del contenido esencial desde el plano general, sino que se depurara en realidad
cuál era la esencia, el núcleo, la sustancia, la matriz, el alma, el corazón de ese derecho fundamental al proceso justo, correcto y legítimo. Y a partir de ese estudio se llegó a que lo más reiterado a nivel internacional e interno aducía a esta triada. Y esta triada corresponde, como se manifestó, al mínimo vital que hace posible la existencia, la vida, la ejercitabilidad de este derecho humano, de esta posición jus fundamental. Y este debido proceso jus fundamental, entonces, requiere estos mínimos en términos de 3 categoremas que no se pueden cercenar, que no se pueden omitir, que no se pueden reducir, que no se pueden modificar negativamente y menos extinguir dentro de las decisiones, incluso a nivel de los constituyentes primarios derivados y todavía más en las decisiones que se tomen al interior de la jurisdicción penal, en el trámite de un conflicto de esa naturaleza. Y teniendo ese núcleo purificado, identificado como mínimo, es posible resolver con más concreción controversias relacionadas con alegaciones que definan desconocimiento de esa garantía y al mismo tiempo derecho fundamental del proceso justo. Debido proceso jus fundamental que se explica en esas condiciones. Se termina diciendo que el desarrollo de estas ideas, quien habla las publicó en un texto que se titula precisamente Debido proceso jus fundamental. Lo promociono con la finalidad que puedan tener más herramientas, más elementos de juicio para completar este análisis. En ese texto, que fue publicado en el año 2019 con la editorial Ediciones Nueva Jurídica que regenta el señor Eduardo Cajica, se hace un ejercicio pero a nivel general, constitucional. O sea, eso es una teoría general de lo que significa debido proceso. Pero naturalmente, al leerse ese texto, pues se ubica uno fácilmente en cualquier ámbito del Estado jurisdiccional. El texto, me voy a tomar el atrevimiento, es este texto, y pues se invita a su adquisición para la persona que se encuentre interesada en ahondar, intensificar y extender todo el panorama descrito en este conversatorio. Una vez más, doy el agradecimiento a Eureka y al doctor Luis Antonio por esta invitación. A todos ustedes, muchas gracias.